Muchas gracias por la presentación también, Paola. La verdad es que pues mi actividad laboral siempre ha estado ligada a la educación desde diferentes ámbitos, desde la docencia, pasando por la consultoría educativa, volviendo otra vez a la docencia y ahora haciendo un pequeño paréntesis en administración educativa, pero sin no tardar mucho también de volver a la docencia porque es algo que realmente me apasiona. Hoy quería hablaros de lo que entendemos por ciudadanía digital, ¿no? Ahora tenemos un concepto que no es nuevo, por supuesto, pero que dado el momento en el que nos encontramos de uso de la tecnología, está cada vez más presente. Quería compartiros esta frase, esta cita de Rosa Sensat, que ya tiene unos cuantos años, bastantes años, pero que creo que sigue en plena vigencia y además tiene una mirada muy futurista, ¿no? La sociedad se transforma y la escuela debe modificar sus tendencias para adaptarse a las necesidades del presente y a las que se dibujan en el horizonte del futuro. Bueno, creo que esto es algo primordial, ¿no? Es prácticamente algo obligatorio. Y es que la escuela tiene que servir y tiene que adaptarse a los contextos porque al final estamos educando a las generaciones venideras, ¿no? A las generaciones del futuro, y tenemos que poner esa institución, tiene que poner las vistas en el más allá, en el más adelante, partiendo de nuestro presente, tomando como referencia el pasado, pero mirando sobre todo al futuro, a cuáles son las necesidades que se van a tener. Antes de empezar, me gustaría haceros una pregunta para ver qué entendéis por ciudadanía digital. Así que lo que vamos a hacer es que vais a entrar en menti.com. Menti.com, os voy a dejar aquí a ver, un segundito. Y vais a ir pensando qué entendéis por ciudadanía digital, ¿vale? Y en esa ventana que ahora mismo lo muestro para que lo escribáis, vais a poner qué pensáis o qué imagináis o qué entendéis por el concepto de ciudadanía digital. Mirad, os comparto ahora mismo la pantalla de nuevo. Como decía, entráis en menti.com, introducís ese código 31 96 69 73 y ahí muy rápidamente escribís qué entendéis por el concepto de ciudadanía digital. Me irán apareciendo aquí las respuestas y iremos haciendo un pequeño comentario. Venga, un minutito para hacerlo. Vamos a ir activando un poco nuestras mentes y ver cuál es la visión que tenéis, y me gustaría ver, sobre todo, comprobar si esta visión se va a mantener al principio de la ponencia y al final va a ser la misma. Menos papeles y más uso de plataforma online. Interacción de individuos a través de medios digitales. Formar parte del colectivo digital. Venga, ya tenemos tres respuestas. Algo abstracto. Sí, porque además lo digital está eso que llamamos nube, que nadie sabe dónde está, ¿no? Esa abstracción. Formar a personas con competencias tecnológicas para que se adapten a las demandas de la cuarta revolución industrial. Ese es un término que a mí me gusta mucho, el de la cuarta revolución industrial, ¿no? Creo que que lo acuñó Rifkin. Personas con herramientas tecnológicas. Ciudadanos inmersos en medios digitales. Pues, al igual que tenemos la ciudadanía social, pues la que tiene que ver con la realidad virtual, ¿no? Y lo ponen ahí en interrogación, se hace la pregunta. Muy bien. Veo que tenemos ahí en mente algún concepto. Vamos a dejar ahí las preguntas. Voy a seguir compartiendo la pantalla. Pues ya hemos visto algunas ideas que teníais sobre la ciudadanía digital, ¿no? En este caso. Y veremos a ver ahora, al final de la sesión,
si esta idea la seguís compartiendo, seguís teniendo igual o ha cambiado. Mira, os traigo la definición que hace Jordi Adel. Jordi Adel es un profesor de España que tiene muchas publicaciones con respecto a educación, a tecnología. Y Jordi Adel dice que la ciudadanía digital trata de educar para ser ciudadanos críticos, libres e integrados en el mundo real y digital. ¿No? Se está compartiendo la pantalla, ¿verdad, Paola? Lo he cambiado varias veces. Creo que sí. Pero a veces nos podemos encontrar con que no se hace un buen uso de la ciudadanía digital, ¿no? Y que se hace más bien un mal uso de la tecnología. Y esto creo que en muchas ocasiones no lo encontramos, ¿no? A veces es más difícil encontrarse a una persona andando por la calle mirando al frente que con el cuello inclinado y con la mirada atenta a todo lo que pasa en su móvil. Pero cuidado, que esto no es nuevo, porque ya hace años pasaba lo mismo. Tenemos esta imagen en la que tenemos una calle entera con gente mirando el periódico. Claro, y yo me pregunto, ¿realmente estamos ejerciendo una adecuada ciudadanía digital? Y es que si esto lo trasladamos hasta los más pequeños, a los niños más pequeños, me llamaba la atención un día tomando café, que había un grupo de niños en los que no estaban hablando entre ellos. Estaban los tres absortos con sus medios digitales, ¿no? Con sus móviles, y no se estaban relacionando. Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Niños, en los que siempre les gusta interactuar, relacionarse. Y aquí me dio por pensar, ¿no? Y me topé con un concepto que me encanta, es el de Francesc Pedró, que lo llama huérfanos digitales. Siempre se dice que los niños son nativos digitales. Y a mí, la verdad es que no me gusta mucho ese concepto que acuñó Prensky, porque yo creo que son huérfanos digitales. Los tenemos abandonados, ¿no? Muchas veces los tenemos abandonados en el uso de los medios digitales. La escuela, hasta hace muy poco tiempo, le ha dado la espalda a los móviles, le ha dado la espalda a las tablets, no las ha dejado entrar por la puerta. Pero ¿qué pasaba? Que según salían los niños y las niñas por la puerta, le cogían el móvil al padre o a la madre y empezaban a meterse en Dios sabe dónde. Juan Carlos, perdona, se ve Menti, la web de menti.com, no el PowerPoint. Ah, claro, os estaba preguntando, a ver... Sí, ahora sí. Vale, pues bueno, os estaba comentando antes, que os habéis saltado, ¿no? La frase de Jordi Adel, su definición sobre ciudadanía digital, ¿no? En la que se trata de educar para ser ciudadanos críticos, libres, integrados en el mundo real y en el digital. Y os ponía esta imagen, ¿no? La dificultad a veces que tenemos por encontrar a alguien con la cabeza mirando al frente y no todo el rato mirando a sus móviles. Pero que esto no es algo nuevo, ¿no? Tenemos esta foto bastante más antigua, fijaos el carruaje por las calles donde todo el mundo está agachado mirando a sus periódicos. Y aquí os traía esta imagen en la que había estos niños que no estaban interactuando entre ellos. Y superado este concepto de nativos digitales, a mí me gusta mucho utilizar el concepto de huérfanos digitales que acuñó Francesc Pedró, bueno, que lo he leído a Francesc Pedró, y se refiere a eso, ¿no? Se refiere a que están los niños totalmente abandonados, no los hemos acompañado, los adultos, que son quienes tenemos que acompañar a los niños y a las niñas en edad infantil, para usar los medios digitales. En muchas ocasiones porque las familias no han estado preparadas para ello, en otras ocasiones porque no se ha comprendido cuál es la magnitud, pero en muchísimas ocasiones porque la escuela ha estado dando la espalda al uso de la tecnología hasta hace muy poquito. Hay mucha normativa educativa en el que se prohíbe tajantemente el uso de teléfonos móviles en las aulas. Y yo no estoy hablando de usar teléfonos móviles para estar whatsappeando, ¿no? O estar hablando, sino para poder producir, para poder crear. La escuela no le puede dar la espalda a la tecnología, al contrario, la tiene que acoger porque tiene la responsabilidad de educar a los niños. Y es que, según la encuesta realizada en 29 países por la OCDE en 2019, veíamos que muchos adultos no cuentan con las habilidades necesarias para nuevos trabajos. Y hoy estamos en un mundo digital. Y es muy raro, muy raro no encontrarse en un trabajo un dispositivo digital con el que trabajar. Hasta mi padre, por ejemplo, que tiene un restaurante, necesita un ordenador, ¿no? Para realizar las comandas, para llevar las cuentas, para emitir los tickets.
El propio horno que utilizan ya es un horno digital en el que tienen que programarlo, tienen que meter una serie de recetas. O sea, estamos en un mundo en que lo digital se ha impuesto y tenemos que tener las habilidades, ¿eh? Y tenemos que tener la experiencia y tenemos que tener las competencias digitales. O sea que, como dice el estudio de la OCDE, 6 de cada 10 adultos no cuentan con la competencia digital básica. ¿Y qué se busca en la ciudadanía de mañana? Pues algo muy sencillo, y es tener una serie de habilidades que nos permitan ser competitivos en los mercados de trabajo. Una serie de habilidades que nos permitan gestionar información, gestionar y consumir y encontrar, buscar, almacenar recursos multimedia, utilizar la tecnología, ¿no? que nos permita tener un pensamiento y desarrollar un pensamiento crítico, creativo, trabajar en equipo, comunicarnos, y ya no solamente presencialmente. La pandemia ha dejado claro que necesitamos trabajar de forma colaborativa, de manera remota. Hemos tenido muchas reuniones de trabajo por videoconferencia, muchos momentos de creación compartida, utilizando herramientas digitales cada uno desde su casa. Ahí estamos, seguimos trabajando, seguimos creando, seguíamos compartiendo y nos hemos tenido que subir a este carro, ¿no? Pero también necesitamos habilidades para la vida, ¿no? Tener iniciativa, ser productivos. Y esto es muy importante, muy, muy importante. ¿Cómo podemos educar o enseñar a la gente a ser productivos con herramientas digitales si no les permitimos que las utilicen, ¿no? Cuando estamos trabajando en un ordenador, nos aparecen multitud de distracciones. Pues oye, que si estoy trabajando y voy a meterme en redes sociales a ver qué es lo que ha pasado, o a consultar un periódico, o a mirar el vídeo de no sé qué. Tenemos que aprender a ser productivos y a manejar ese tipo de distracciones. Y para mí, como ya os imaginaréis, para mí la solución es la escuela. Para mí parte todo desde la escuela y parte todo desde los inicios. Pero no solamente para el alumnado, sino también para las familias, ¿eh? Creo que la escuela también tiene que tener la misión de acompañar a las familias en el desarrollo de su competencia digital. Al menos en los comienzos. Y es que a mí me gusta mucho coger el ejemplo de Finlandia, en el que en 1975 tenía una crisis brutal, brutal, como no se podía imaginar. ¿Y sabéis cuál fue su solución? La escuela. Se sentaron los señores políticos y políticas y pensaron cómo tenía que ser el ciudadano finlandés en los próximos 25 años. Definieron cómo quería que fuera ese ciudadano. Y a partir de ahí se pusieron de acuerdo para establecer las herramientas y dijeron, oye, ¿por dónde pasa todo el mundo? Por la escuela. Y es desde ahí donde tienen que partir los cambios. Os traigo también esta frase de Antonio Rodríguez de las Heras, recientemente y tristemente desaparecido, un gran pedagogo, que era un maestro, era un placer escucharle. Y es que decía que los artesanos desaparecieron con la revolución industrial, pero ahora han vuelto de nuevo. Y es que la diferencia es que estos artesanos han cambiado sus herramientas tradicionales por impresoras 3D, gafas de realidad virtual, dispositivos táctiles, robots. Están cambiando los perfiles laborales y como tal, también tienen que cambiar las acciones educativas y también nos tenemos que preparar para ese futuro que está, bueno, que ya no es un futuro, sino que es un presente. Dada la situación actual que hemos tenido por la pandemia, ¿no? Y la necesidad que se ha visto de tener que introducir y tener que mejorar las competencias digitales de la ciudadanía y de que aquí no hay marcha atrás, la Unión Europea ha desarrollado una estrategia, ¿no? que lo ha denominado el Plan de Acción Digital 21-27, se me ha colado este 21 último, es un 27, en el que va a atajar dos prioridades directamente. La primera es el desarrollo del ecosistema educativo digital de alto rendimiento. Aquí va a trabajar con las organizaciones escolares, con las instituciones educativas, para que realmente
sean espacios de transformación digital, ¿no? Y sean espacios que avancen en esa digitalización, en esa educación digital, en esa mejora de la competencia digital de las organizaciones, ¿no? Hay que preparar las organizaciones. Y la segunda prioridad muy importante es la mejora de las competencias y capacidades digitales para la transformación digital. En torno a estas dos prioridades, yo establezco pues, los 4 ases de la educación para la ciudadanía digital. La innovación, los espacios, la metodología y la capacitación. Si tenemos en cuenta esto, cuando estamos hablando de ciudadanía digital y cuando estamos hablando de cómo educar a esas futuras y a las presentes generaciones, tendremos éxito seguro. Vamos a empezar con el primer as, con el as de oros, con el de la innovación. Y la innovación es una palabra pues que a veces está ya bastante gastada, ¿no? Que se utiliza muchas veces para todo. Me gustaría haceros una pregunta. Oye, a ver, durante 15 segundos, ¿cómo os imagináis que es un extraterrestre? Venga, imaginadlo en vuestra cabeza. ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Lo habéis pensado? A ver, sin tener una bolita mágica, estoy seguro que la mayor parte de vosotros habéis imaginado un extraterrestre con forma humana, con brazos, con piernas. Después, igual hay gente que ha hecho alguna variación, ¿no? Pues igual a alguno le habéis puesto trompetilla en la cabeza gorda, ¿no? El barriguita. Pero otros habéis imaginado una figura etérea, sin forma. Y a otras personas, seguro que os ha costado mucho imaginarlo y que no tenéis nada en la cabeza. Pues ¿sabéis una cosa? Realmente yo creo que estos últimos son los verdaderos innovadores, porque no os conformáis con lo típico de siempre. Seguro que os venían estas imágenes primeras, pero queréis darle una vuelta y hacer cosas nuevas. Y es que esto lleva su tiempo, evidentemente. La innovación lleva su tiempo y esto tenemos que aprenderlo, porque ¿alguien de aquí ha visto algún extraterrestre? Igual sí, ¿no? Y lo conocéis. Fijaos otra frase que me gustaría traer de Ferran Adrià. Ferran Adrià es un cocinero mundialmente conocido porque ha revolucionado la cocina mundial. Y es una persona que además últimamente está muy ligada a la educación. Y es que lo que trata es de traer los procesos de innovación que ha utilizado en su cocina a la educación. Y él dice una cosa que seguramente a más de uno nos ha pasado, ¿no? Que cuando a alguien le cuento un proyecto que creo que es innovador y lo entiende a la primera, entonces no es una innovación. No estoy innovando, es algo o que ya está hecho o que realmente no va a cambiar nada. Las innovaciones a veces cuesta entenderlas, ¿no? Porque alguien decía por ahí que cuando hablamos de ciudadanía digital que era algo abstracto. Y esto es la innovación, también es abstracta, al principio cuesta entenderla, porque sobre todo si no tienen unos precedentes, normalmente las personas cuando nos cuentan algo, tratamos de asociarlo a algo que conocemos, ¿no? Ese aprendizaje significativo. Pero si no tiene precedentes, cuesta imaginarlo. Y me gusta mucho la frase de Ferran Adrià porque es un verdadero innovador. Y volviendo a rescatar otra vez las ideas de Rodríguez de las Heras, de Antonio, en su libro Metáforas para la sociedad digital, que os recomiendo también que leáis, él dice que la innovación tiene una serie de fases, tiene un proceso, ¿no? La innovación nace de las personas. Si queremos que los alumnos y los profesores innoven, tenemos que dejarles parar y pensar. No podemos ir rápido. Hablar de innovación fuera de nuestro tiempo es cometer el mismo anacronismo que si nos referimos a la tecnología en el Imperio Romano o en el Paleolítico, porque ahí se confundiría la técnica con la tecnología. Y la innovación
lo mismo que los ejemplos de tecnología y desarrollo, son fenómenos históricos que se hacen incomprensibles pues, fuera del tiempo en el que nos encontramos. Seguramente ahora, hoy, a 27 de mayo, hablar de competencia digital, hablar de tecnología, nos es mucho más sencillo que el 27 de mayo de hace 2 años, porque la pandemia nos ha cambiado esto, ¿no? Hemos pasado de tomarnos las cañas en el bar con nuestros amigos y amigas a tener lo que hacer cuando estamos en el confinamiento a través de herramientas como Zoom. Y es que ahora sí se dan unas condiciones, creo que se dan unas condiciones en las que la innovación tiene más sentido, ¿no? Y aquí habla de esta fase de la innovación, ¿no? De la fase de transpiración, donde surgen las ideas, de la fase de nube de ideas, donde se relacionan todas esas ideas. Medios conductores, cuando tenemos la innovación tenemos que sacarla fuera, tenemos que transmitirla, tienen que circular las ideas. Habla de la metáfora de la precipitación, ¿no? Esa creación colectiva cuando nos juntamos docentes, alumnados, familias y empezamos a proponer ideas. De la recepción, ser capaces de entender, de tener una visión compartida de la innovación. Del encauzamiento, muy importante, porque corremos el riesgo de difundirnos por ahí si no tenemos bien claro hacia dónde queremos llegar con la innovación. Y, por supuesto, del fin ético, de lo que queremos conseguir, del orden moral que tiene que llevar a cabo la innovación. Y es que, ¿cómo se traduce esto y cómo se transmite en el centro educativo? Pues sencillo también, ¿no? La innovación necesita de la invención y de la recepción, de la imaginación de los equipos docentes. Necesita líderes educativos con imaginación. Si no, no habrá la innovación, ¿no? Si tenemos gente que es conservadora, que le cuesta mucho dar un paso, ¿no? Y que se aferra mucho al presente, nos costará movernos de ahí. Necesita desprendimiento, aceptación del riesgo por parte de los alumnos y sobre todo de los docentes y de las familias, cuidado. La innovación en el aula con TIC es un espacio en el que al entrar adquirimos unas propiedades nuevas que no teníamos antes, ¿no? Y tenemos que tener presente, porque a lo mejor tenemos que contar con nuevos objetos sencillos, sofisticados, con contenidos digitales de terceros, con contenidos digitales que creen los profesores, que se adapten, hay que adaptarse al espacio, ¿no? No vale cualquier objeto que se adapte a mi espacio. Y aquí viene la pregunta que yo creo que tiene una respuesta, ¿no? ¿Pueden las TIC ayudarnos a innovar en clase? Por supuesto que sí, por supuestísimo que sí. Y es que ahora entiende alguien la educación sin el uso de las TIC, sin el uso de las tecnologías. Y aquí os traigo lo que llamaba Enrique Dans en un artículo en prensa el síndrome del elevalunas. Y es que no sé la que tenéis, ¿no? Y si habéis conocido los coches en los que para subir y bajar la ventanilla se hacía con una manivela que se giraba, que se subía, que se bajaba. Y seguro que habéis escuchado el comentario que decían, oye, cuando empezaron a poner los coches con el elevalunas eléctrico, bueno, eso es una estupidez, no vale para nada. ¿Cómo que es eso de darle un botoncito que suba y baja? Si yo tengo mi manivela que funciona muy bien, ¿y si se estropea qué? Si estropea, ¿qué pasa? Pues que se te queda la ventana bajada y no la puedes subir. Y eso vale un montón, ¿no? Yo me quedo con mi manivelita y con esto voy fenomenal. Pero nos imaginamos ahora un coche que tenga que bajar la ventanilla con una manivela, a que no, a que nadie se imagina esto, porque la tecnología nos ofrece algunas ventajas, pero cuidado, que también la tecnología nos da muchas cosas, pero también nos quita otras. Y aquí pongo un ejemplo muy sencillito, los GPS. Cuando vamos conduciendo con el coche y utilizamos un GPS, llegamos a un sitio muy rápido, porque nos indica el camino directo. Pero pasa una cosa, que cuando nos quitan el GPS o perdemos la señal, a veces no sabemos por dónde ir y nos perdemos. Y es que, como estamos atentos al GPS, dejamos de tomar referencias mentales de dónde están los sitios y estamos perdiendo un poco la capacidad de orientación. Por eso sí es verdad que la tecnología nos facilita algo, pero también nos quita otra cosa. Así que hay que buscar el equilibrio. Bueno, y hablábamos de tecnología,
creo que hay que hablar de contenidos, ¿no? La innovación también tiene que llegar a los contenidos. De los contenidos tradicionales pasamos a nuevos contenidos digitales, que estos suelen ser más flexibles y abiertos, es decir, que partimos de una base que pueden ser modificados y editados al gusto del docente. Estos son los contenidos actuales digitales con los que nos encontramos, producidos por docentes, que los intercambiamos, los mejoramos. Si pensamos en un libro de texto, el libro de texto yo no lo puedo modificar, al final lo abro y es el texto que viene. Y es que la tecnología tiene que estar al servicio de la comunidad escolar, a nivel de docente, administrativo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, al servicio de las familias. No le podemos dar la vuelta. Y tenemos que pensar también el nivel de uso que le damos a la tecnología. Mirad, en mi época de consultor, ahora ya se pregunta menos, pero todavía se sigue preguntando, ¿no? Dice, oye, ¿qué era mejor? Cuando íbamos a un centro y les hacíamos un plan de innovación para que usasen tecnología, y estaban pensando si utilizar una tablet o un ordenador. Dice, oye, ¿qué es mejor? ¿Una tablet? ¿Un ordenador? ¿Un móvil? Y dice, bueno, depende, ¿no? Depende para lo que quieras utilizar. Y depende para lo que se vaya a usar. No es lo mismo una tablet que te permite una movilidad, te permite hacer un tipo de tareas, que tener un ordenador con un teclado. En este gráfico se ve muy bien. Cuanta más complejidad tiene la tarea y más duración, necesitamos diferentes tipos de recursos, ¿no? Por ejemplo, un ordenador. A menos complejidad y a menos duración, podemos utilizar un teléfono. Por ejemplo, pongo la situación. Voy en el autobús, me entra un correo a mi móvil, lo leo en el móvil y es un correo importante que necesite una respuesta importante meditada. Yo me siento más seguro si cuando llego a casa me siento en el ordenador y tecleo la respuesta, porque sé que me va a permitir hacerlo mejor. Cuando ese correo no necesita una respuesta tan importante y es algo corto, rápido, directamente desde el móvil lo contesto, ¿no? Seguramente es una práctica común. Y una cosa muy importante, las TIC tienen que ser un medio, no tienen que ser un fin para nada. Para nada. Tienen que usar las tecnologías, como si fuera la calculadora que teníamos en ciencias, que cuando nos hacía falta la sacábamos y cuando no, la guardábamos. Es un complemento más, que nos puede servir para apoyarnos. Y bueno, en el aula pues podemos utilizar las TIC de muchísimas maneras, ¿no? Apoyo a la exposición oral, utilizar contenidos multimedia, comunicación con el alumnado, monitorear procesos de aprendizaje, búsqueda de información, realización de ejercicios, en fin, realización de trabajos colaborativos. Es muy, muy importante que pensemos que ese uso de las TIC que tenemos en clase nos va a servir para la vida futura. Vamos a preparar a nuestro alumnado para su futuro. Y sobre todo, y ahora hablaremos un poco más de metodología, el que interactúen, el que utilicen para crear. Y no podemos introducir la tecnología de cualquier manera, ¿no? Tenemos que pensar en algunos modelos, como este, por ejemplo, el modelo TIPAC, que ayude al profesorado y al alumnado a utilizar la tecnología correctamente. Este modelo formativo surge de la confluencia del conocimiento curricular, pedagógico y tecnológico. Fijaos en la diapositiva que se muestra esta confluencia de conocimientos. Y es que a veces en multitud de ocasiones se le da más importancia a la herramienta que a la actividad. Oye, tenemos una tablet y hay que utilizar la tablet por narices, sin pensar en el tipo de actividad. O tenemos un robot y hay que utilizar el robot por narices. Pues no. Primero tenemos que utilizar, tenemos que pensar y hay que plantearse modelos como este, ¿no? Y este modelo en concreto identifica los tipos de conocimiento que un docente necesita dominar para integrar las TIC de forma eficaz en la enseñanza que imparte. Es una mezcla entre el conocimiento curricular y el conocimiento pedagógico. Y para mí, lo pedagógico, lo curricular está antes que lo tecnológico, ¿no? No podemos pensar primero en la herramienta y después buscar la aplicación didáctica. No. Antes tenemos que tener claro qué objetivos queremos conseguir con el alumnado, cómo conseguirlo, y así como los aprendizajes que se han de adquirir y las competencias que se tienen que desarrollar, por supuesto, porque
No tenemos que huir del aprendizaje memorístico único y exclusivamente. Hay que memorizar, sí, pero para saber aplicar en el futuro. Y para mí está la secuencia que hay que seguir. Primero, tomar estas decisiones curriculares, conocer el currículum, conocer los objetivos que perseguimos, tomar decisiones pedagógicas. ¿Qué metodología vamos a utilizar? ¿Cómo se va a aprender mejor? ¿Qué tiempo? ¿Cuál va a ser la agrupación? Y al final, tomar las decisiones tecnológicas. ¿Para qué va a servir? ¿Cuáles son los recursos que voy a utilizar? ¿Y cómo son estos recursos? Y otro modelo que yo siempre utilizo como referencia cuando usamos TIC en el aula es el modelo SAM. Este modelo ha sido creado por Ramón Puentedura y propone el diseño de actividades que tengan en cuenta 4 estadios: sustitución, aumento, modificación y redefinición. Y explico muy brevemente esto para ahondar en el modelo. Si partimos de la sustitución, ¿no? El uso de los dispositivos tecnológicos, cuando planteamos una actividad base, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de una actividad de geografía, ¿no? En el que tenemos que buscar dónde está la ciudad de Barcelona, ¿no? Y si en vez de hacerlo en un atlas, lo hacemos en Google Maps, estamos haciendo una tarea de sustitución. Es decir, que al final hemos cambiado de una herramienta por otra, pero bueno, pues no aporta nada nuevo al proceso metodológico. Pero vamos a pensar en darle otra vuelta más a esa actividad y vamos a darle un pasito más. Por ejemplo, si ahora utilizamos la tecnología para aportarle un valor añadido que antes no teníamos, podemos mejorar esos aprendizajes. Por ejemplo, ya le decimos que busque dónde está Barcelona, pero además le estoy diciendo que calcule las distancias que hay y que calcule o que vea los tiempos en los que tardamos en ir en avión, en tren o en coche. Vale, ahora esto sí, ya estoy. La herramienta de Google Maps, ya me lo está permitiendo, ya me está haciendo tarea mejor. Pero vamos a seguir dándole una vuelta más y vamos a modificar esa tarea, vamos a mejorar mucho más, ¿no? Y a partir de aquí es donde comienza la transformación metodológica, ya que se producen cambios gracias a la inclusión de las TIC dentro de este proceso, ¿no? De la enseñanza-aprendizaje. Y ahora el alumnado tiene que poner habilidades de orden superior para crear nuevos contenidos y presentar información de formas diferentes. Por ejemplo, aquí ya le puedo decir que además busque a través de Google Street View, busque los principales monumentos o haga un paseo por los principales monumentos que se encuentren en esa ciudad. Y es más, si lo podemos decir, los principales monumentos modernistas, por ejemplo. Y ya el colofón, la redefinición. Ese es el nivel más alto. Es donde se producen los mayores cambios metodológicos. Y pasa de una enseñanza tradicional a otra totalmente centrada en el alumno. Y para ello es importante crear ambiente de aprendizaje activo, ¿no? Y es que le vamos a dar totalmente la vuelta a la tarea. Si antes le decíamos que no localizase dónde está Barcelona, y esta era la tarea, ahora, en este alto nivel de redefinición, le digo, vale, y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a preparar una excursión a Barcelona. Y vamos a utilizar las herramientas de Google Maps. Y vais a calcular cuánto tiempo necesitamos para ir. Vais a calcular cuál es la opción más económica para viajar. Y a partir de aquí vais a poneros en contacto por correo electrónico o por videoconferencia con la oficina de turismo y vamos a planificar una serie de rutas que vamos a hacer. Y luego vais a crear una presentación para exponérselo al resto de los compañeros y compañeras. Fijaos qué vuelta le hemos dado a ese trabajo inicial de geografía. Y por último, hablando de las TIC y de la innovación, tenemos que pensar también en qué nivel o en qué grado de maduración se encuentra nuestra aula, nuestro alumnado, nuestro centro, para ir incluyendo las TIC poco a poco, ¿no? Podemos empezar desde el nivel 1, donde la tecnología es utilizada con el docente para el apoyo a la impartición de sus clases a través de material complementario, presentarlo en la pantalla.
hasta un nivel más avanzado en el que el alumnado trabaja en red con compañeros y compañeras de otras escuelas, y pasando por un nivel como puede ser el 4, en el que el alumno participa en el diseño y desarrollo de un proyecto, utiliza gran variedad de aplicaciones para la creación, publicación, divulgación. Es decir, no es un sujeto pasivo. No es un sujeto pasivo. Otro aspecto importante para educar a la ciudadanía digital es la educación a través de los espacios. María Caso, en el libro de Redevolución, que creo que además ahora la siguiente conferencia es a cargo suya, habla de los espacios como el tercer profesor. Y me encanta este concepto. Me encanta. Porque el espacio también sirve para educar y para aprender. Muchísimo. Y hay que plantearse nuevos espacios. Hay que plantearse que tenemos que convertir o cambiar los espacios, ¿no? Hay que buscar nuevos espacios para el aprendizaje. Hay que aprovechar todos los espacios en los que se pueda aprender. Las paredes se pueden convertir en pizarras. Se pueden organizar algunas actividades en el comedor, en los pasillos, en los espacios que habitualmente no se usan. Mira, os traigo unas cuantas fotos. Hace unos años que estuve visitando colegios en Finlandia y me encantaban cómo los espacios eran espacios acogedores. Eso era el pasillo, eso era un pasillo, ¿no? Te apetecía mucho sentarse, era muy fácil encontrarse alumnos y alumnas sentados por el pasillo leyendo, eran espacios muy acogedores. Fijaos las aulas, el comedor, este era el comedor. Fijaos qué tipo de comedor, con un escenario que directamente pasaba al aula de música, donde a las horas de la comida se representaban y se hacían obras de teatro, obras musicales. Bueno, fijaos qué manera de educar, ¿no? Espacios muy coloridos en los que se podía trabajar, esto es un aula, por grupos, de manera en la que se sentaban y se relacionaban de manera distinta. Espacios para educar en la economía doméstica. Esto es un aula, una clase, en el que se enseña a los alumnos y a las alumnas cómo llevar una casa, cómo hacer la lista de la compra, cómo cocinar, cómo limpiar. Hasta las escaleras nos pueden servir para aprender. Y es que tenemos que ir hacia espacios que nos permitan tener aulas flexibles. Esta era mi clase hace unos años en la que buscamos sobre todo que hubiese mucha interacción entre alumnado. Este es un ejemplo también de aulas multitarea del colegio Padre Piqué, donde se decidieron derribar muros y juntaban a dos clases, juntaban hasta 50 y 60 alumnos por clase, donde hay siempre 3 profesores trabajando de manera simultánea en el aula y donde respetan los ritmos de aprendizaje. Es brutal verlo. Y ahora, por supuesto, el concepto que en el 2012 se está desarrollando, la Future Classroom Lab, las aulas del futuro. En España estamos dando un gran impulso a través del INTEF. Las diferentes comunidades estamos desarrollando ya aulas del futuro en los centros educativos, líneas formativas. Y cuidado, un aula del futuro no es un aula futurista, no es lo mismo. Un aula del futuro es un espacio donde se relacionan, interactúan y se trabaja de una manera diferente. Si veis aquí en esta aula del futuro definida por la European Classroom Lab, que es, el European SchoolNet, que es el aula del futuro de Bruselas, tiene diferentes espacios donde se trabaja, donde se investiga, se crea, se intercambia, se desarrolla, se interactúa, se presenta, es decir, a través del espacio ya estamos transformando la educación. Y curiosamente, luego para atrás, estos espacios se reproducen en muchas de las empresas actuales. Bueno, y el as de espadas no puede ser otro que el de la metodología. Algo muy importante, y es que tenemos que abandonar prácticas de metodología instruccional, ¿no? Tenemos que salir de ahí, tenemos que avanzar hacia metodologías más activas, ¿no? Y eso traía esta frase de Ferran Ruiz de Tarragó, que también es una de mis favoritas, ¿no? Me encanta. Es que tenemos que pensar en eso, que los alumnos son personas individuales, ¿no? Y hablamos de atención
a la diversidad. Nadie aprende igual, nadie tiene los mismos intereses, todos tenemos diferentes motivaciones. Y es que la metodología que utilicemos en el aula tiene que estar centrada en el alumnado, en el fomento del aprendizaje activo. El alumnado tiene que ser un agente activo, no pasivo, ¿no? No hay que ser un mero receptor de aprendizajes. Hay que implantar metodologías que pongan al niño al centro del proceso educativo. Esto no me cansaré nunca de decirlo, nunca de decirlo. Y estas metodologías tienen que tener una implantación lógica por etapas, desde infantil hasta secundaria. Hay que tener en cuenta que todo cambio necesita un tiempo. Esto es importante, que hay gente que aprende una metodología nueva, la pone en práctica y empieza a fallar y dice, bueno, esta metodología no funciona. No, 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 no. Es que todo necesita un entrenamiento y todo necesita un tiempo, y los alumnos tienen que aprender a manejarla y el profesor también tiene que sentirse, tiene que cogerla. Me gustaría contaros una anécdota muy rápida relacionada con un barómetro. Y es que Sir Rutherford, presidente de la Sociedad Británica y Premio Nobel de Química de 1908, contaba una anécdota, que la podéis encontrar por internet. Es que dice que hace un tiempo pues, recibió una llamada de un colega que le decía que tenía un alumno, tenía una disputa porque había puesto un examen que decía, demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. Y el alumno contestó, y contestó bien. Lo que pasa que es que no le había dado un punto de vista físico, ¿no? El alumno contestó, muy fácil, lleva el barómetro a la azotea del edificio y atale una cuerda muy larga, descuélgalo hasta que la base del edificio marca y mide. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. ¿Había respondido a la pregunta? Sí, evidentemente sí. Pero el profesor se negaba a ponerle la nota, así que le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Este profesor va a interceder y te lo vamos a volver a preguntar. Y ahora, responde, pero que se quede claro que tienes conocimientos de física. Entonces el alumno, después de estar un rato pensando, puso una respuesta. Voy a poner esta, pero tengo más, ¿no? Voy a poner esta, pero tengo más. Y puso, bueno, pues muy fácil. Coja el barómetro, láncelo al suelo desde la azotea del edificio. Calcula el tiempo de caída con un cronómetro. Y después, pues aplica la fórmula de la altura. Y así, pues tenemos la altura del edificio. Vale, muy bien, ya se ha aplicado conocimiento de física. Así que tras abandonar el despacho, este profesor fue al alumno y dijo, oye, tenías más respuestas, ¿verdad? Y dice, bueno, pues sí, tenía más. Por ejemplo, si coges el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra y luego haces lo mismo con la longitud, con la sombra del edificio, pues entonces aplicas una proporción y tienes la altura del edificio. Muy bien, dijo el profesor. Venga, ¿y tienes otra manera? Pues sí. Pues si cojo el barómetro y me pongo en las escaleras del edificio y voy subiendo poco a poco y según voy subiendo le voy haciendo una marca, pues también obtengo las cuentas, ¿no? Y obtengo la altura del edificio. Bueno, bien visto. Oye, ¿y tienes otra más? Pues sí. Si yo cojo el barómetro, lo ato a una cuerda y lo muevo como si fuera un péndulo, si calculo que cuando el barómetro está a la altura de la azotea, la gravedad es el cero, y si tengo en cuenta la medida de aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria, pues también podría calcularlo. Y bueno, y hay otra más fácil todavía. Si yo cojo el barómetro, me voy a la casa del conserje y llamo a la puerta y cuando abro la puerta le digo, oye, señor conserje, aquí tengo un barómetro y si tú me dices la altura del edificio, se lo regalo. Claro, en ese momento pues el profesor le dijo, oye, ¿y si? Pero es que no conoces una respuesta convencional, no conoces la respuesta física que has estudiado en clase. Y dice, hombre, pues sí, pues la diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares. Y evidentemente que la conocía, dice, pero es que durante mis estudios mis profesores me habían intentado enseñar a pensar y a pensar fuera de la caja, a pensar de manera diferente. Pues ¿sabéis quién era este señor? El Niels Bohr, el premio física danés
en 1922. Fijaos qué importante es trabajar este pensamiento divergente con nuestro alumnado. Pensar fuera de la caja. Quería compartir un vídeo para que veáis lo importante que es pensar fuera de la caja y que a veces las innovaciones se paran. Thank you for your time and welcome to our focus group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called a wheel. Now, according to its developers, it'll change the way we work and live. Why? Because it rolls. It can also be added to wagons to make moving a heavy load easier. Your opinions? If it rolls, that means it could roll away and get lost, right? Or it could roll over your foot. It's the round shape that disturbs me. It's very feminine. I can't imagine any caveman wanting to be seen with that. I wouldn't. And this added to wagons thing, it sounds very complicated. Is there an easier version? You know what? Do you have it in square? No square. If there was a square one, Yeah. it didn't roll. Then maybe I would think about buying one. Bueno, pues imaginaos qué pasaría si con nuestro alumnado vamos poniendo esas trabas, ¿no? Y no trabajamos ese pensamiento divergente, ese pensamiento innovador, ese pensamiento creativo que es tan necesario en la sociedad digital actual. Y por eso es importantísimo propiciar el cambio metodológico, ¿no? Tenemos que utilizar metodologías que permitan pasar las habilidades de orden inferior a las de orden superior, como en este caso la aplicación de la taxonomía de Bloom. Y es que es importante, aunque ha habido un momento que lo memorístico está muy denostado, yo creo que es muy importante trabajarlo, porque es que sin recordar las cosas no podemos comprenderlas, ¿no? Y no podemos aplicar algo que no lo comprendemos. Y no podemos analizar algo que no sabemos aplicarlo. Y no podemos evaluar algo que no lo hemos analizado previamente. Y por último, no podemos crear algo si no lo recordamos, si no lo comprendemos, si no sabemos aplicarlo, si no sabemos analizarlo y si no lo hemos evaluado. Este es el paso que tenemos que dar y hay que tenerlo claro cuando trabajemos con el alumnado. No vale solamente un aprendizaje memorístico, pero no podemos limitarnos a él. Y es que tenemos que ir a metodologías activas, ¿no? Metodologías donde el alumnado sea productor de información, no sea solamente un mero consumidor y receptor. Trabajar con metodologías cooperativas, donde colaboren, trabajen en grupo, desarrollen habilidades sociales, habilidades tecnológicas. Trabajar con metodologías basadas en aprendizaje basado en proyectos, que a día de hoy es lo que luego se reproduce en las empresas. Las empresas trabajamos por proyectos. Utilizar recursos y dispositivos tecnológicos móviles, ¿no? Aprovechar toda la potencialidad que tiene el M-Learning. Hoy podemos aprender desde cualquier sitio. Está el aprendizaje ubicuo, muy importante. Ya no tenemos límite, ya las barreras físicas del aula se han superado. Empezar a hacer nuevas propuestas como utilizar el Flipped Classroom, ¿no? Utilizar toda la potencia que nos da la tecnología, porque hay muchas formas de aprender. Seguro estoy que muchos de vosotros y de vosotras alguna vez habéis visto algún tutorial en internet para aprender el manejo de una herramienta.
trabajar el aprendizaje basado en la indagación, pero sobre todo, permitir la creatividad entre el alumnado. Os comparto también brevemente un vídeo. Una Rockabye, baby. Listen to your
Rockabye, baby. Listen. Bueno, fijaos qué derroche de creatividad, ¿no? Es tremendo cómo se han implicado ahí todos los alumnos. Y esto se hace gracias a metodologías activas. Y este pensamiento diferente es lo que necesitamos para la nueva sociedad digital también. Y por supuesto, tenemos que cambiar el proceso de evaluación, ¿no? Y tenemos que tener claro que el alumnado tiene que producir la información, no la reproducir. Y por eso la evaluación tiene que cambiar. Y para esto, para educar a la nueva sociedad digital o a la actual sociedad digital, necesitamos capacitación, necesitamos formación. Os decía que en el plan digital de acción digital 21-27 había una de las prioridades que era la mejora de las competencias y capacidades digitales para la transformación digital del docente, del alumnado y de las familias, que creo que es muy importante que la escuela también ayude a las familias a mejorar sus competencias digitales, porque así acompañarán a sus hijos y a sus hijas y dejarán de ser huérfanos digitales. Acordaos de ese primer concepto que os traía. Y aquí quería destacar una consulta pública que se hizo en septiembre del 2020 a raíz de la pandemia, a raíz del COVID, en el que se preguntó a parte de la ciudadanía europea y se determinó, decían, concretaban, que las capacidades y competencias digitales del profesorado son el elemento más importante de la educación digital. Muy importante, seguido del liderazgo y la visión de la institución educativa. Porque si el profesorado no está preparado, no tiene unas buenas competencias digitales, ¿cómo va a formar a la sociedad digital? ¿Cómo va a formar a ese alumnado digital? ¿Cómo le va a acompañar? ¿Cómo le va a educar? Por eso es muy importante, muy importante que las instituciones trabajen para que el profesorado, los docentes, desarrollen y mejoren sus competencias digitales. Y es que si tenemos en cuenta lo que dice la OCDE a través del informe de Future of Education Skills, dice que la competencia digital es una competencia transformadora que promueve la innovación y la responsabilidad entre la sociedad. Muy importante también este concepto de responsabilidad. Por favor, tenemos que educar a las futuras generaciones a hacer un uso responsable de la tecnología. Vemos ayer el caso, por ejemplo, hoy veía en las noticias cómo la gente utiliza las redes sociales de forma anónima, además, para insultar y para meterse con las personas, ¿no? Ayer tuvimos la final de la Europa League, en el que el portero del Manchester United falló el penalti y automáticamente la gente de manera anónima empezó a insultar a su novia, a meterse con su novia que ni siquiera había jugado el partido, pero aunque lo hubiera jugado. Eso es una falta de responsabilidad en el uso de la tecnología y hay que enseñarlo, ¿no? Y la UNESCO, a través del informe Digital Skills for Life and Work, también dice que la competencia clave para el desarrollo de la ciudadanía en la sociedad actual es la competencia digital. Por eso no se le puede dar la espalda nunca en la escuela, al contrario, tiene que ser acogida. Y si seguimos la propuesta de la OCDE a través de su publicación Innovation, Education and Education for Innovation, dice que el desarrollo de la competencia digital del alumnado está estrechamente ligado a una formación rigurosa del profesorado, tanto desde el punto de vista técnico como metodológico. Y aquí, por supuesto, tenemos que trabajar desde las competencias digitales del profesorado, ¿no? en varios ámbitos, ¿no? Con el marco de competencia digital. Y por último, hablando de esa capacitación,
se ha desarrollado en Europa el DICOM, el marco de competencia digital de la ciudadanía, ¿no? para los europeos. Es un marco que proporciona la descripción detallada de todas las habilidades necesarias para ser competente en entornos digitales. Y como podéis ver esta imagen, que es una de las infografías que utiliza, el desarrollo de la competencia digital a lo largo de los niveles de dominio se ilustra con una metáfora, la natación en el océano digital, en el que la autonomía, el ámbito cognitivo y la complejidad de las tareas interactúan y se vuelven más difíciles, tal y como supone aprender a nadar. Primero hay que mojarse, luego hay que poner los pies en el mar hasta poder navegar, pasando por mostrar a otros cómo nadar y así poder ayudarles. Y para terminar, me gustaría hacerlo con 3 preguntas. ¿Queremos una ciudadanía que tenga continuamente pegada la nariz al móvil y que lo único que sepa hacer es visitar redes sociales, con mejor o con peor uso, o jugar al Candy Crush? ¿O queremos que nuestros estudiantes y futuros ciudadanos desarrollen unas buenas capacidades comunicativas, capaces de resolver problemas y con habilidades para trabajar de forma cooperativa? Y si además desarrollan unas buenas competencias digitales, sociales y cívicas que les permitan sacar el máximo partido a los dispositivos digitales, rompiendo el yugo al que nos tienen sometidos, que ahora mismo muchas veces, en muchas ocasiones, somos esclavos de nuestro móvil. Bien, pues esta es la reflexión que os traía. Este es como veo mi visión para la necesidad que tenemos de avanzar en la educación de las futuras generaciones y para mejorar la sociedad digital. Y creo que es labor de la escuela, creo que es labor de los adultos, de los educadores, acompañar a nuestros estudiantes y ciudadanos en la mejora de sus competencias digitales para tener una sociedad digital totalmente responsable. Muchísimas gracias. Creo que hay alguna pregunta. Muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, vamos a la sección de preguntas y respuestas. Empezamos con Susana Perales Aguilera. Ella nos dice: con el confinamiento obligatorio se ha dado un incremento que sobrepasa los límites del uso de las TIC en los niños y jóvenes. ¿Cómo podemos manejar esta situación cuando ellos prefieren los medios electrónicos a la convivencia, incluso a el ejercitarse? Claro, a esto es a lo que yo me refiero con educar a la ciudadanía digital. Esta foto que os ponía de estos 3 niños que en vez de estar hablando estaban con sus móviles. Esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que hay que concienciar y sensibilizar para que no estén pegados al uso a los dispositivos y que se use de manera responsable. Como es necesario tener que socializarse, tener que salir a la calle, tener que ir a jugar con otros niños, con otras líneas, hacer ejercicio físico, que también la tecnología nos ayuda a esto, ¿no? Tenemos unos dispositivos, unos smartwatch que nos monitorizan la actividad física, nos animan, nos plantean retos. A esto es a lo que me refiero. Y aquí las familias y los padres tienen muchísima responsabilidad. Yo creo que a ciertas edades no les podemos poner a nuestros hijos o a nuestras hijas un ordenador en su habitación y que puedan cerrar la puerta. Yo creo que ese uso tiene que estar tutorizado y tiene que estar supervisado por las familias. Si llegar a una serie de acuerdos, y la palabra no hay que utilizarla, cuando es no, y es muy importante fijar los límites ahí. Sí. Muy bien. Por otro lado, tenemos a Paula Arizábal, dice: ¿qué podemos hacer ante la frustración de un alumno cuando cree que innovó y termina dándose cuenta que en realidad no lo hizo? La frustración es parte del proceso educativo. La vida no es de color de rosa, no todo siempre sale bien a la primera. Y esto es algo que tenemos que trabajar mucho desde el aula y desde las clases. Hay que aprender a ganar y también hay que aprender a perder, ¿no? Hay que aprender a manejar las emociones que nos producen, las emociones negativas que nos producen, la frustración cuando no conseguimos lo que pretendíamos. Porque esto nos pasa cuando somos adultos y cuando llega nuestro jefe y nos dice que no van por ahí los tiros o que no le gusta lo que han hecho. Si nosotros nos enfadamos y nos ponemos como el terrible Hulk ahí con nuestro jefe, lo más probable es que seamos despedidos al siguiente día. Entonces, hemos aprendido a manejar nuestras emociones para poder mejorar esa situación y al final convivir
y poder vivir en sociedad, ¿no? Muy bien. Un espectador anónimo nos dice, ¿sería adecuado desde este planteamiento eliminar las limitaciones evaluativas que en ocasiones no permiten el desarrollo creativo del alumnado? Bueno, yo creo que la evaluación, para evaluar tenemos múltiples instrumentos que van desde el examen, que es lo que todo el mundo conocemos, hasta poder utilizar rúbricas, poder utilizar portfolios, por supuesto los procesos de metacognición en los que permite reflexionar sobre el aprendizaje. Yo no creo que haya que eliminar nada, sino que tienen que convivir y que hay que utilizar diversidad de herramientas dependiendo de lo que se quiere lograr, de lo que se quiere comprobar. Por ejemplo, un examen tipo test nos sirve para comprobar un aprendizaje memorístico, ¿no? Pero cuando realizan una exposición o tienen que realizar un producto final, ahí están poniendo en marcha una serie de aprendizajes que difícilmente se pueden comprobar en un examen. Sí. Muy bien, ya casi terminamos. La pregunta última va a ser de Matthews Rodríguez. Dice, gran presentación. ¿Cómo las instituciones pueden incluir a los padres en la implementación de las TICs y la innovación en los estudiantes? Bueno, para mí las familias tienen que ejercer un papel muy importante y para mí la escuela, siempre que hablamos de escuela, de instituciones educativas, de centros educativos, pensamos directamente en los niños y las niñas, pero yo creo que tiene que ir más allá, ¿eh? No podemos limitarnos solamente a los alumnos. Evidentemente no vamos a dar clases a los padres, pero sí se pueden hacer muchas actividades, talleres, actividades complementarias fuera del horario escolar, en los que podemos acompañar a las familias para instruirles, para mostrarles, para que aprendan, para que se familiaricen con el uso de la tecnología. Aquí en España, con Castilla-La Mancha en concreto, tenemos unas actividades que se llaman escuelas de familias. Y son actividades que se realizan desde el Departamento de Orientación de los centros, pensadas en trabajarlas con las familias. Oye, ¿por qué no abrimos las puertas en ciertos momentos de nuestro aula también? E invitamos a estas familias a pasar, hombre, no a todas a la vez, pero sí poco a poco, para que vean cómo trabajan sus hijos, sus hijas y cómo se relacionan con la tecnología, ¿no? Cómo les sirve para aprender, aparte de usar solamente los videojuegos. Creo que las instituciones educativas no tienen que dar espalda a las familias porque son parte importante de la comunidad educativa. Y como decía en su libro Ángel Gavilando, El Salto del Ángel, para educar hace falta la tribu completa, ¿no? No podemos delegar la educación a las familias, no podemos delegar la educación de nuestros hijos a los docentes, ni viceversa. Es una tarea colectiva. Así es. Hemos terminado la sección de preguntas y respuestas. Estamos muy agradecidos por tu brillante exposición, Juan Carlos Palomino. ¿Tienes algo que decirnos para cerrar esta conferencia? Bueno, pues en primer lugar, pues agradeceros un montón a ISEP la oportunidad que me dais de transmitir mis ideas y mi visión sobre el uso de la tecnología y cómo hacerla llegar, y agradecer muchísimo a los participantes que habéis tenido la paciencia cuando he tenido este fallo, que no había compartido la pantalla, y además esa participación que habéis demostrado, y animaros, sobre todo si estáis en un aula, si sois responsables de una institución educativa, a que le deis una vuelta a esos planteamientos y pongáis el foco en la educación de la futura sociedad digital. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias por regalarme esas ideas y vuestra visión de educación, de sociedad digital, y espero que se haya transformado o haya mejorado o haya evolucionado esa idea inicial que teníais a esta final. Muchísimas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo.
Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.